No sé si has vivido la época de los V10, pero eran para muchos los motores con el mejor sonido de toda la historia. Ahora el sonido es radicalmente distinto. Aquellos motores V10 nos hacen recordar épocas icónicas como la de Michael Schumacher o el primer mundial de Fernando Alonso en el año 2005. Pero ¿cómo funcionaban aquellos motores? ¿Por qué generaban tanto ruido y potencia y de repente pasaron a ser unos desconocidos? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. El sonido es para muchos aficionados una parte importantísima del espectáculo. No es lo mismo escuchar los monoplazas actuales que los de los principios de los años 2000. Sin embargo, los motores V10 no se introdujeron a principios de los 2000, sino que su introducción se remonta a muchos años antes. Durante los 80, la evolución de la Fórmula 1 se centró en los motores, ya que Renault descubrió los motores turbo, y con el paso de los años se fueron evolucionando y los equipos se dieron cuenta del gran potencial que tenían estas unidades de potencia, ya que los motores cada vez eran más y más potentes. De hecho, BMW construyó un motor turbo con 1400 caballos de potencia, así que la FIA, tras ver que esto se le estaba empezando a ir de las manos, puso freno. Y a finales del 88 prohibió los motores turbo. Esto significó que de cara al 89, los únicos motores que estaban permitidos eran los naturalmente aspirados. ¿Qué significa esto? Pues que son motores que el aire que les entra es directo de la atmósfera. No hay una unidad que comprima el aire para poder extraer más rendimiento. Además, en el 89 había muchísima libertad para poder construir los motores. El único límite era la capacidad máxima, que estaba limitada a 3,5 litros y que los motores no podían tener más de 12 cilindros. Esto permitió que algunos equipos montasen motores V8, otros como Ferrari los V12 y otros como Honda y Renault usaban motores V10. De hecho, estos motores, desde que se introdujeron en el 89, dominaron el deporte, ya que presentaban numerosas ventajas respecto a los V8 y los V12. Pero para poder entender las ventajas, primero hay que entender cómo funciona un motor. Un motor funciona gracias a un ciclo de 4 tiempos. El primer paso es la admisión, donde entra el aire y el combustible y el pistón baja. Después tenemos la fase de compresión, donde el pistón sube y comprime la mezcla. Después tenemos la explosión, donde se produce una chispa y el pistón baja. Aquí realmente es donde se está produciendo la potencia. Y finalmente se dejan salir los gases de escape gracias a la fase de escape. Bien, pero ¿cómo podemos aumentar la potencia? Pues de 3 maneras distintas. La primera es haciendo cada explosión más potente. Esto se consigue con motores turbo. Lo que pasa es que estaban totalmente prohibidos, así que esto no era una posibilidad para la época. Otra manera era aumentar la capacidad del motor. Lo que pasa es que también había una limitación de 3,5 litros, así que finalmente lo único que les quedaba a los equipos era aumentar la velocidad a la que giraba el motor para poder producir más explosiones en menos tiempo y por tanto aumentar la potencia. Y aquí es donde entran en juego los motores V10. Los 3,5 litros de capacidad máxima no es lo mismo que se repartan en 8 cilindros que en 10, por ejemplo, ya que si tenemos 3,5 litros en 8 cilindros significa que cada pistón tendrá que ser más grande. En cambio, si lo podemos repartir en más pistones, podremos hacer que las piezas sean más pequeñas y por tanto tengan menos inercia. Ahora bien, te estarás preguntando, perfecto, ¿y por qué no usamos un V12? Así esa capacidad se puede repartir en 12 cilindros. Pues bien, el problema de los V12 es que sí, puedes hacer pistones más pequeños. El problema es que aunque los hagas más pequeños, penalizas porque tienes más y por tanto pierdes por un sitio y ganas por otro. Así que aquí es donde entraban en juego los motores V10. Eran el compromiso perfecto entre los V8 y los V12. Es cierto, no podían generar tanta potencia como los V12, pero gracias a su poco peso y a la velocidad tan elevada a la que podían girar, dominaron el deporte. Y más aún cuando en 1995 la FIA cambió el reglamento, ya que después de los accidentes de Senna y Ratzenberger trató de reducir la velocidad a la que circulaban los monoplazas y la capacidad de los motores pasó de 3,5 litros a 3 litros. Así que esto hizo que los equipos tratasen de aumentar la potencia que desarrollaban esas unidades de potencia. ¿Y esto en qué se traducía? Pues en dos cosas. La primera, en el sonido espectacular que hacían. Y la segunda era en problemas de fiabilidad. Y si no, que se lo digan a Kimi Raikkonen, cuando en 2003 perdió una carrera que iba liderando porque su motor tuvo problemas de fiabilidad. Y es que tal era la velocidad a la que podían girar que BMW llegó al récord de 19.200 revoluciones por minuto en el año 2003. Una absoluta bestialidad. Pero ¿cómo podían girar tan rápido? Pues bien, esto era gracias a los materiales que se usaban. Al girar tan rápido, los motoristas tuvieron que invertir y desarrollar nuevos materiales para poder resistir las temperaturas y las fuerzas e inercias generadas a
tantísimas revoluciones por minuto. Pero otro aspecto que permitía girar tan rápido es el recorrido y diámetro del pistón. La carrera del pistón es la distancia que recorre el mismo desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Pues bien, según cuál sea la relación entre la carrera y el diámetro, podemos tener tres tipos de motores. Los motores alargados, en los que el diámetro del pistón es menor a la longitud de la carrera, los motores cuadrados, en los que el diámetro del pistón es igual a la longitud de la carrera, y los motores supercuadrados, en los que el diámetro del pistón es mayor a la longitud de la carrera. Y estos son los que se usaban en la Fórmula 1. Cada tipo de motor tiene un beneficio u otro, pero lo bueno de los motores supercuadrados es que son capaces de girar a altísimas revoluciones por minuto y por tanto son capaces de desarrollar muchísima potencia. De hecho, fíjate en esta imagen, puedes ver que el diámetro es extremadamente grande, mientras que la longitud del pistón es muy pequeñita, y esto es lo que realmente permitía a los equipos poder girar a 19.000 revoluciones por minuto y desarrollar 900 caballos de potencia. Cada fabricante desarrollaba su propio motor. Algunos apostaban por generar más potencia, como en el caso de BMW, y otros, como en el caso de Ferrari, apostaron por tener un motor que giraba un poquito más lento, pero que sin embargo era mucho más fiable. Y esto les permitió dominar desde el año 2000 hasta el 2004. Los Ferrari de aquella época eran extremadamente fiables. ¿Pero qué pasó? Pues que los costes empezaron a disparar, y por tanto la FIA introdujo los motores V8 en el año 2006. Unos motores que no eran ni odiados ni queridos. Estaban bien balanceados y lo bueno es que eran muy económicos. Lo que pasa es que en 2014 cambió todo. De hecho, el concepto de motor desapareció. Ahora eran unidades de potencia. Eran tan complejas que tenían muchísimas partes, ya que eran motores V6 turbo híbridos con sistemas de recuperación de energía para poder extraer el máximo rendimiento del vehículo. Pero ¿por qué pasamos de los V10 a los V6? Pues esto no solo fue por una razón de costes, sino que también fue por un tema de rendimiento. El motor V10 era un motor extremadamente ligero, pesaba 91 kilos, sin embargo consumía entre 80 y 85 kilos de combustible cada 100 kilómetros. Su sucesor, el V8 de 2,4 litros, tenía un peso de 95 kilos, más o menos el mismo, pero el consumo disminuyó a unos 60 o 65 kilos por cada 100 kilómetros. Los motores V6 turbo híbridos, en cambio, aumentaron muchísimo el peso. En 2023 la unidad de potencia pesa 151 kilos, sin embargo consumen 36 kilos de combustible cada 100 kilómetros. Eso sí, los motores serán una obra de ingeniería brutal, pero han sido muy criticados porque no suenan prácticamente nada. De hecho, la FIA introdujo un límite en 2014 de 15.000 revoluciones por minuto, y esto hace que el motor gire un 20% más lento que un V10 y por tanto se traduce en un menor sonido. Pero aparte, el motor V6, al ser turbo híbrido, significa que tienes un turbo que actúa como reductor de sonido, porque el sonido no sale tan directo como lo hacía en un V10, que salía directamente del motor a la atmósfera. Ahora tiene que pasar por un elemento que reduce los decibelios del motor. Actualmente, como sabes, el medio ambiente es un tema que está dando mucho de qué hablar y en el que la Fórmula 1 quiere ser pionera. Pero ¿y qué va a pasar en 2026? ¿Vamos a volver al sonido espectacular que teníamos antes o no? Pues de cara al siguiente cambio de normativa, vamos a seguir teniendo motores V6 de 1,6 litros turbo híbridos. Sin embargo, la parte de combustión interna tendrá un papel más secundario y la parte eléctrica ganará protagonismo. El MGUH desaparecerá y únicamente tendremos el MGUK, que será 3 veces más potente. El objetivo es tratar de reducir el consumo de los monoplazas, eso sí, manteniendo los 1000 caballos de potencia que tenemos actualmente, y el combustible utilizado será 100% sostenible. La duda que trae esto es si el sonido mejorará o empeorará. A priori parece que con estas normas empeorará. Sin embargo, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, ha dicho lo siguiente: la intención es asegurarnos que en la nueva normativa el ruido del motor sea más alto, porque eso es parte de nuestra emoción. Es realmente lo que nuestros fans quieren escuchar y nuestro deber es comprometernos con eso. ¿Cómo mejorarán el sonido si los motores eléctricos tienen más importancia? Pues actualmente no se sabe, tampoco se sabe cómo sonarán. Sin embargo, lo más seguro que pase es que el sonido aumente gracias a que las revoluciones a las que girará el motor serán superiores. Y si quieres saber cómo afecta las revoluciones por minuto al sonido de los motores, aquí tienes un vídeo para descubrirlo.